Muchas bendiciones para todos ustedes en este día. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde junto a sus familias y que la gloria, la misericordia de Dios siga de nuestro lado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Continuando con el evento o con la enseñanza de ayer, hablábamos, ¿verdad?, en el libro de Efesios capítulo 1, versículos 15 al 20, donde Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso y le habla de cómo lo recordaba con una gratitud inmensa y le reconocía ese gesto maravilloso que tenían como iglesia de orar los unos por los otros. Y Pablo en esa misma línea dice que él no se cansaba. En el versículo 16 dice: no me canso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Efesios 1:16. Y el 17, que es donde vamos a centrar la enseñanza, es el mismo versículo que utilizamos ayer. Dice: para que el Dios de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Damos gracias a Dios por esta palabra. Continuamos con el tema de ayer, y ayer hablábamos la importancia de la oración, la importancia de pedir a Dios que sea Él el que nos dé espíritu de sabiduría, de conocimiento, y que alumbre nuestros ojos para el entendimiento de Dios según su palabra. Y quisiera puntualizar a continuación dos cosas, y uno es que la palabra de Dios nos enseña que debemos pesar los espíritus, es decir, debemos discernir si lo que decimos, lo que hacemos, lo que recibimos, lo que transmitimos es de Dios, es del Espíritu Santo, o viene de otro espíritu diferente. Recordemos, por ejemplo, el caso de la joven pitonisa, ¿verdad?, que registra la Biblia, que los apóstoles iban predicando y ella salía y decía: sí, escuchad a estos hombres porque ellos predican sobre el Dios vivo. Y dice que el apóstol, volviéndose hacia ella, la reprendió, y en aquel momento salió el espíritu de adivinación que estaba en aquella joven, porque ella no tenía un don de discernimiento, sino un espíritu de adivinación que había hecho rico a sus amos durante muchos años. Por eso es importante primero que tengamos el discernimiento para saber lo que estamos diciendo, lo que estamos recibiendo, lo que estamos dando. Tiene que ser bajo los preceptos divinos. Y Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, y también se lo repite a otras iglesias, la importancia de orar para que Dios les revelara la palabra, para que Dios les diera espíritu, y está espíritu con E minúscula, de entendimiento, de sabiduría, de ciencia, de conocimiento, para que Dios alumbre vuestros ojos, le dice Pablo a la iglesia en Éfeso, y podamos entender mejor la palabra y el propósito y cuál es la gloria. Miren que él utiliza la palabra para que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es una palabra extraordinaria cuando nosotros empezamos a leer y entendemos esta palabra. En el libro de los Salmos, capítulo 119, 130, nos habla de cómo Dios expone, cómo nosotros podemos entender. Yo me voy a permitir leerlo, ya lo tengo aquí listico. Salmo 119, 130. Y dice la palabra de Dios allí: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Si lo leemos desde el versículo 129, dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples.
Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, dice la palabra, si alguien está falto de sabiduría, pida porque Él da en abundancia y sin reproche. Pero también nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, no podemos pretender tener lo uno y soltar lo otro. Tiene que ser un trabajo, un trabajo en equipo para que podamos tener este resultado. Y entonces dice el salmista que la forma como Dios lo ilumina, este salmo es precioso porque él dice, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a lo simple. Nosotros, la sabiduría no es de Dios. La Biblia dice, si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios, dejando claro que la sabiduría es de Dios. Nosotros poseemos cierto grado de intelecto humano que lo podemos cultivar y lo podemos fortalecer en la medida de pronto que nos especialicemos en un tema, que creamos o podamos fortalecer algunas metodologías de aprendizaje, entonces podemos fortalecer esa parte. Pero la sabiduría proviene de Dios. La palabra también nos enseña la importancia entonces de nosotros poder tener los ojos alumbrados, que Dios alumbre nuestros ojos. Es una de las palabras que Dios nos habla aquí. En Segunda de Reyes, en el 6:17, habla cómo los ojos, cómo el profeta le pedía a Dios que le abriera los ojos al pueblo, al rey, para que viera lo que no podía ver, ¿verdad? Pero también el mismo Jesús oró para que fueran abiertos nuestros ojos y pudiéramos entender la grandeza de su nombre. Nosotros vamos a encontrar una cantidad de textos bíblicos en los que nos va a reforzar de que nosotros necesitamos entender que la palabra es la que nos ilumina. Dice el salmista David, lámpara es a mis pies tu palabra, es decir, tu palabra me ilumina y lumbrera mi camino, es luz a mi camino por donde yo ando, pero eso me tiene que ser revelado, alumbrado mis ojos, y no estoy hablando de estos ojitos físicos que tenemos, estoy hablando de los ojos espirituales, del intelecto espiritual, de los oídos espirituales. Nosotros no podemos pretender entender el mundo espiritual desde lo natural. El mundo natural es algo que vemos, percibimos, es tangible en la mayoría de las cosas. El mundo espiritual no es tangible en la mayoría de las cosas. El mundo espiritual se ve con ojos espirituales, se entiende con intelecto espiritual y se combate con armas espirituales. En dado caso que vayamos por el lado de defender o de orar para combatir las fuerzas del enemigo, pero también desde el mundo espiritual para contemplar la gloria de Dios, para estar en oración, para nosotros poder tener revelación, para poder tener discernimiento, ciencia, sabiduría, los dones, los ministerios, todo eso va desde el ámbito espiritual. Entonces no podemos pretender que para unas cosas usamos el intelecto humano y para otras queremos, y también para algunas espirituales queremos interpretar. Y por eso les decía ayer en la enseñanza de que Dios no necesita que le ayudemos con ideas psicológicas, y siempre aclaro, yo misma he recomendado a los psicólogos, a los psiquiatras, porque ellos son hombres y mujeres que se preparan académicamente y hacen unos trabajos extraordinarios, pero hay cosas que no son que nosotros mejor no estamos capacitados para hacerlo. Yo no estoy capacitada como psicóloga para atender una problemática desde el ámbito psicológico. Yo puedo dar un consejo desde de pronto desde una vivencia o porque Dios me dé la sabiduría para hacerlo, pero yo no puedo pretender ser una psicóloga cuando no lo soy. Y Dios, cuando quiere hacer una labor en el ámbito espiritual, no necesita la psicología barata de nosotros. Dios necesita que nosotros nos pongamos en la
la brecha con Él, que tengamos la autoridad, que tengamos el discernimiento, que sean iluminados nuestros ojos para que podamos ver en el mundo espiritual cómo está esa persona y podamos ayudar desde la precisión de lo que Dios quiere hacer en esa persona, porque discernimiento no es igual a lo que yo presiento. Ya, a veces no tenemos discernimiento, sino yo presiento que Pepito esto, yo presiento que la hermanita esto, nosotros no estamos para presentir, o nos los revela Dios o nos tenemos que quedar callados, porque la misma Biblia dice que aparte de pesar los espíritus y saber qué espíritu es el que habla, la Biblia dice, ay de aquel que diga que Jehová dijo y Jehová no ha dicho nada, y ay está con na y y. Y esa A y Y es un tono de lamento, es un juicio que recibe la persona al decir Jehová dijo y Jehová no ha dicho nada. Y lo mismo pasa con el tema de las personas que usan la adivinación para hablar en nombre de Dios, pero que están sumamente alejados de Dios. Es que yo siento, el Señor te dice, ¿cuál Señor es el que está hablando ahí? ¿Qué Señor me está diciendo? Yo soy reacia, en lo personal soy un poco reacia a muchas cosas en esos términos. Yo siempre le digo a Dios, confírmame tu palabra. Confírmame tu palabra porque yo también soy tu hija y necesito que me confirme. Si lo que yo le estoy diciendo a usted no le parece de Dios, dígale lo mismo a Dios. Arrodíllese, métase en oración y dígale, confírmame la palabra que está compartiendo esta mujer, a ver si es verdad o viene de otro espíritu. Es necesario que lo hagamos. Nosotros necesitamos corroborar la palabra, pesar a ver si es verdad que la palabra viene de Dios y cuándo no viene de Dios. Entonces la palabra nos está diciendo a nosotros que necesitamos entender, necesitamos nosotros acercarnos más a Dios. Y Dios ha preparado, cuando nosotros necesitamos o entendemos la necesidad que tenemos de que nuestros ojos nos sean alumbrados, hay un versículo en Primera de Pedro, voy a buscarlo, está aquí en la Biblia, eso sí se los aseguro. Primera de Pedro. Agradecerles a las personas que han seguido la página, que nos han dejado su comentario, a mi amigo y hermano Antonio Arrieta por recordarme que es Marcos Vidal, el de la canción, que dice que él le reclama a Dios que dónde están esos milagros que hacía, y entonces es como si Dios le respondiera y le dice, ¿y dónde están aquellos hombres como Elías? Por ahí la voy a estar compartiendo para que ustedes vean, ese mensaje es tremendo y de verdad que nos hace timbrarnos en muchas cosas. Es un mensaje, no estoy hablando que sea una adoración, yo aclaro. Miren, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, esa palabra es tremenda. Dice la palabra de Dios, me voy a permitir leerlo desde el 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva y por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible y reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahí usted lee Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 5, usted lo puede leer. Habla de la herencia espiritual que Dios ha preparado para nosotros. Pero en muchas ocasiones nosotros desconocemos la herencia espiritual que Dios nos ha preparado. A veces porque no tenemos el tiempo, a veces porque no sacamos el tiempo, a veces porque no queremos estudiar la Biblia o simplemente porque nos ha faltado entender o leer Efesios 1:17, donde Pablo le dice a los de Éfeso, yo voy a orar al Padre para que les dé espíritu de entendimiento, de sabiduría y para que sean iluminados vuestros ojos y podáis comprender todo lo que viene de ahí en adelante, su gloria, su poder, qué es lo que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman.
Nosotros somos los amados de Dios. Usted y yo amamos a Dios. Necesitamos entender el poder de esta palabra. Y mire, a veces el enemigo nos mantiene en tantos rudimentos que nos aleja de verdaderamente escudriñar la palabra a unos temas de legalismo. Y mire lo que dice aquí. La palabra dice que bendito sea el Señor que nos resucitó en Cristo Jesús para una herencia incorruptible. La herencia es incorruptible, es incontaminada y es inmarcesible, reservada para nosotros. Pero ojo, dice, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Cuando nosotros no entendemos la palabra, cuando no nos es iluminada la palabra, en muchas ocasiones hacemos y decimos cosas que no están conforme a la palabra, pero que como no pasa nada trascendental, como no nos pasa nada o no sentimos, no vemos nada, pensamos que todo está bien. Pero aquí me está diciendo la palabra de Dios que lo que Dios ha reservado, la herencia que Dios ha reservado, es incorruptible, es inmarcesible y es incontaminada. Y la Biblia, si nosotros nos vamos también en el Nuevo Testamento, dice que no se puede poner un paño nuevo sobre algo viejo, ¿verdad? Es decir, no podemos remendar, textualmente usa estos términos de remendar un odre viejo con odre nuevo, ¿ya? Y cuando nosotros cuando nosotros venimos a esta palabra de Primera de Pedro, entendemos que si esa herencia es corruptible y es reservada para usted y para mí, ¿qué tenemos que ser nosotros para poderle heredar? Incorruptibles. ¿Qué tenemos que tener en nuestras vidas para poder heredar? Tenemos que estar descontaminados. ¿Y qué nos contamina? Cualquier cosa a veces nos contamina. Yo les contaba hace un tiempo una situación que yo viví con un vecino que cantaba, le ponía la música de Otto Serge y cualquier día yo me vi tarareando la música de Otto Serge y créanme que me costó, porque yo cada rato en el trabajo, en cualquier parte, en vez de estar aquí en mi mente con una alabanza, yo estaba con una canción de Otto Serge y yo decía, Señor, pero ¿cómo es posible? Claro, hay cosas que contaminan, hay cosas que nosotros creemos que no fluyen, que no afectan, pero que cuando no les prestamos atención para mirar qué tan profundo es los resultados que está dejando en nuestras vidas, cuando nos venimos a dar cuenta lo normalizamos, ¿ya? Y al normalizarlo sentimos que no pasa nada, que Dios no nos llama la atención. Así Dios nos esté hablando, nosotros decimos que Dios no está diciendo nada. Entonces es necesario que nosotros entendamos que esta herencia ha sido reservada para nosotros, pero nosotros necesitamos tener nuestros ojos iluminados, necesitamos tener el discernimiento, no solamente para otras cosas, para discernir una situación, no, es para nosotros vivir conforme a la palabra. Es que lo que nos da el Espíritu Santo a través de la palabra, más que para los demás, es para mí mismo. Porque si Dios nos ha llamado a ser puente para que otros se salven, no quiere decir que si yo soy puente para que otros se salven, yo misma siendo puente me voy a perder. Entonces la palabra es primeramente para mí. Antes que para usted, la palabra es para mí. Lo que Dios revela aquí primero es para mí. Y la primera persona que se tiene que mirar en el espejo de esta palabra revelada soy yo y preguntarme, Señor, ¿qué estoy haciendo que ponga en riesgo esa herencia incorruptible, esa herencia incontaminada, esa herencia inmarcesible que tú has preparado para los que te aman y que está guardada y que estamos guardados por el poder de Dios mediante la fe hasta el día que tú hayas de venir o nosotros vayamos en la forma como Dios nos los permita? ¿Qué estoy haciendo yo, Señor, que te desagrada? ¿Qué estoy haciendo? Mire, a veces creemos que porque ya nos entregamos a Cristo, ya
somos salvos, salvo siempre salvo, y no es así, porque la Biblia dice que no debemos de descuidar una salvación tan grande como la que Dios nos ha dado. La Biblia también nos enseña, yo más que entrar en discusiones si uno pierde la salvación, yo en lo personal digo, si Dios nos enseña a través de la palabra, y es importante que pidamos que nos ilumine el entendimiento, los ojos, y que abra nuestros oídos y nuestro intelecto espiritual, que despierte nuestro espíritu en la palabra. ¿Y por qué? Porque a veces creemos de que ya yo le entregué mi corazón a Jesús y de aquí en adelante ya yo no tengo más nada que hacer. Pero la palabra me dice que solo el que perseverare hasta el fin será salvo. Eso quiere decir que yo le entregué mi corazón a Jesús hace varios años, pero si en este momento yo no estuviera perseverando en el Evangelio, no tendría ni una mínima pizca de ser salva. En un caso, en un hipotético caso que Cristo viniera o yo partiera, ¿dónde está la salvación? Ya, porque es que la Biblia dice que es el que perseverare. Ahora, debo puntualizar, hay casos de casos. Les contaba, por ejemplo, lo que pasó con mi hermana. Mi hermana era conocedora de la palabra de Dios. Mañana mi hermana cumple 2 meses de fallecida. Y en el segundos antes de fallecer, mi hermano, que fue quien la trasladó junto con su esposa hasta la clínica, mi hermano alcanzó a hacerle la oración a mi hermana, pero mi hermana estaba alejada del Señor. Y él le dijo, hermanita, repite la oración, y ella repitió la oración, y hubo paz en su corazón, y se fue quedando, y mi hermana falleció. Ya, cuando mi hermano le preguntó al doctor qué pasaba, el médico le dijo, no, ya ella partió, ya ella no, ya. Hay cosas que nosotros creemos que sabemos y no es tan cierto. Y yo, una de las cosas que le doy gracias a Dios es que mi hermana tuvo el privilegio de que mi hermano estuviera ahí y le repitiera la oración. Aunque todos nosotros somos conocedores, porque pues la mamá que Dios nos regaló nos ha también, yo hablo por ejemplo, en mi caso fue una mamá que me regaló posterior a mi crianza, pero que siempre nos ha inculcado el Evangelio de Cristo. Y yo en medio de todo le preguntaba a Dios, y si mi hermano no hubiese estado ahí, también aguardaba la esperanza, y yo decía, de pronto mi hermana, ella sabía cómo orar, cómo arrepentirse, mi hermana sabía cómo hacer una oración de fe, seguramente también lo hubiese hecho, pero qué tranquilidad para nosotros como familia que mi hermano nos puede dar fe, que él fue el que estuvo ahí, de que ella repitió la oración. Entonces, yo digo, mi hermana es salva. A mí en lo personal me ganó la delantera, y yo puedo tener muchos años en el Evangelio, ya años que ella no tuvo en el Evangelio, pero ella a última hora repitió la oración. Y a nosotros no nos salva el tiempo que tengamos de estar en el Evangelio. A nosotros nos salva la obediencia. A nosotros nos salva, más que los preceptos humanos, nos salva vivir bajo los preceptos divinos. Eso, allí está nuestra salvación. Yo quisiera culminar con una palabra que está en el libro de Isaías 29, Isaías. No sin antes agradecerles por el apoyo que nos han brindado y por los mensajes que también nos han dejado cada día. La palabra de Dios dice en Isaías 29, que Él, hablando de Dios, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Nosotros no vamos a lograr las cosas por nuestra propia fuerza. A veces nosotros quisiéramos tener ese auto, ¿cómo diría? Una confianza, una fuerza sobrenatural para decir, es que hoy voy a hacer esto y lo voy a hacer y lo hacemos.
Hay momentos en que nuestras fuerzas no nos dan, ya sea por las circunstancias que sean. Hay circunstancias de ámbito laboral, de ámbito familiar, de ámbito de salud, de muchas cosas. Cuando Pablo nos enseña a nosotros sobre la importancia de orar para que nos sean abiertos nuestros ojos e iluminados, para que recibamos ese espíritu de discernimiento, de sabiduría, de revelación de la palabra. Eso no lo vamos a conseguir nosotros, ni lo vamos a conseguir de un día para otro, ni lo vamos a conseguir con nuestras fuerzas humanas. Eso lo vamos a conseguir con la ayuda del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, creyendo lo recibiremos, ¿verdad? Y en el libro de Isaías, en el versículo 40, en el verso 29, la palabra de Dios nos dice que Él es el que nos da la fuerza. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Esto no se trata de una competencia. Mira. Ahí les ofrezco disculpas por mi tema de voz. Pero esto no se trata de una competencia. La palabra no es una competencia. La palabra no es para discutirla tampoco, de pronto de llegar a temas de legalismo. La palabra se comparte para enriquecer nuestra vida espiritual. La palabra se vive, se practica, se pone en vivencia en la vida de cada uno de nosotros porque es la manera como podemos hallar a Dios. Pero no lo vamos a hacer jamás por las fuerzas propias, siempre vamos a depender de la fuerza de Dios. Y por algo dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nosotros necesitamos entender que no es como nosotros queremos, no es como nosotros pensamos, es como a Dios le place, es como Dios quiere hacerlo en nuestra vida. Hoy precisamente nosotros somos una familia pequeña, pero siempre que tenemos la oportunidad en nuestro horario de almuerzo también compartimos la palabra. A ver, hablamos de varios temas, pero casi siempre referimos la palabra. Y hoy hablábamos de la necesidad de esforzarnos más, de la necesidad de acercarnos más a Dios, de la necesidad tanto de lo individual como lo colectivo. Porque es que no vamos a lograr nada por la fuerza propia. Nosotros, yo el otro día le decía a los chicos, si trabajar diera plata, yo fuera archipichumillonaria porque yo recuerdo que yo trabajo desde que era niña. Y el único que nos ha sostenido ha sido Dios. Mi esposo lleva años trabajando también. Entonces, no es solamente trabajar, es también entender cuáles son los propósitos de Dios en nuestra vida y cómo esos propósitos en muchas ocasiones nosotros los obstaculizamos o nosotros nos auto-obstaculizamos en el sentido de que Dios nos está llamando a algo y nosotros, en el caso mío, por desobediencia y por miedo, yo le decía, no, Señor, es que tú puedes mandar a otro, Señor, tú puedes hacer esto con fulanito. Es más, yo te recomiendo que lo hagas con fulanito que, mira, es buen orador, es buen esto, pero mira, yo tengo este defecto, y no los alcanzaba a enumerar con los dedos de las dos manos porque me quedaban faltando como, mejor dicho, como 20 manos más. Entonces yo le decía, no, ¿cómo se te ocurre que yo te voy a servir a ti, Señor? Y además de eso, yo solo quiero ir a la iglesia. Yo solo quiero ir a la iglesia y cantarte y adorarte y orar y ya, y regresarme a la casa y continuar siendo mi vida cristiana, porque yo desde que conocí el Evangelio le doy gracias a Dios que tuve muy buen soporte doctrinal. Entonces entendí que yo no podía ser evangélica únicamente en la iglesia, sino que yo tenía que ser evangélica y no por tener de obligación, sino por convicción, por amor.
ser cristiana evangélica en la universidad, en la calle, en el trabajo, en la plaza, en todos los lugares. O sea, yo no puedo ser evangélica apenas en la iglesia, yo soy evangélica en todas partes. Yo me identifico como cristiana evangélica. A mí no me da pena que me digan que soy evangélica, ni me da pena decir, hola, bendición, y yo soy de las que grito, hola, hermanita, Dios me le bendiga, que el ángel de Jehová me los cuide. Pues, esa soy yo. Pero entonces una cosa que sí necesitamos entender es que las fuerzas nuestras no van a provenir jamás de nuestra vida o de nuestro raciocinio, de nuestra fortaleza física, sino de Dios. Y Dios nos llama a veces a hacer su obra, y entonces nosotros ponemos una cantidad de obstáculos y resulta que esos obstáculos en la mayoría de las ocasiones terminan afectándonos a nosotros mismos más que afectarle a Dios. Entonces yo quiero invitarlos en esta mañana a que entendamos cuál es esa gloria que Dios nos quiere regalar. ¿Cuál es ese propósito de Dios en la vida de nosotros? En el libro de Romanos capítulo 6, versículo 9 dice la palabra, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Nosotros tenemos a un Cristo resucitado. Cristo murió y resucitó y resucitó. Cada quien celebra en su vida, conmemora, como quieran llamarlo, a su gusto o bajo sus propios conocimientos, pero Cristo murió y murió, resucitó y resucitó, y aquí lo dice claro en esta palabra. Pero la certeza de que murió y resucitó es la certeza de que Él es nuestra fuerza, de que Él es el que ilumina nuestros ojos, de que Él es el que nos da a nosotros el poder, de que Él es el que nos restituye la fuerza, nos da la fuerza. Él es el que nos puede brindar todo lo que nosotros necesitamos. Mire, fuera de Dios nosotros nada podemos hacer, lo dice la palabra. Fuera de Dios nada podemos hacer. Necesitamos día tras día acercarnos a Dios, día tras día buscar la presencia de Dios, día tras día decirle al Señor, instrúyeme en tu palabra, ilumíname. Enséñame, Señor, enséñame, dame discernimiento, dame. Y ustedes dirán, pero ella, ¿por qué siempre habla mucho del discernimiento y de la sabiduría y de la ciencia y esto? Bueno, cuando hablemos de los dones del Espíritu, entenderían ustedes por qué es tan importante contar nosotros con el privilegio de que Dios nos dé discernimiento, ciencia y sabiduría. Dios los da como quiere y a quien quiere, eso mismo lo dice la palabra. Pero cuando nosotros lo pedimos, cuando nosotros estamos allí y le decimos, Señor, yo lo quiero tener, yo quiero que tú me des, ya, Él lo va a hacer en la medida que Él quiera, porque tampoco le vamos a decir, es que yo quiero que me des tanto porcentaje y entonces Dios nos va a decir porcentaje. Pues al menos yo no creo que Dios opere de esa manera, pero Dios está dispuesto a darnos lo que nosotros le pidamos, y la palabra de Dios dice que si pedimos al Padre en el nombre de Jesús creyendo, lo recibiremos. Yo quiero terminar diciéndole que Cristo vino para salvarnos, no para que nosotros lo usemos solo como el que provee. Nuestro Dios, nuestro Cristo resucitado es Salvador sobre todas las cosas, pero también necesitamos tener la necesidad, valga la redundancia, de tener una fe renovada constantemente. La fe no se renueva, no se debería renovar, no sé cada cuánto tiempo. La fe es algo que se debe renovar diario. La fe la necesitamos constantemente y necesitamos tener la valentía para albergar en nuestro corazón el temor de Dios en nuestras vidas y entender que esa sabiduría que pedimos viene del temor a Jehová, pero que esa sabiduría
que pedimos y que Dios nos pueda dar, también nos va a garantizar a nosotros poder escudriñar más esta palabra y que no nos vaya a pasar como dice la misma, que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento, que no vayamos nosotros a descuidar nuestra vida espiritual porque decimos, bueno, ya yo oré, yo el domingo fui a la iglesia y oré como 2 horas, así que ya yo creo que con eso saldé la semana, porque a Dios no le saldamos tiempo, a Dios no le saldamos semana. Yo le digo a los hijos míos, Dios nos regala 24 horas diarias, 24 horas de oxígeno. Nosotros con 2 minutos sin oxígeno, pailas, dice aquí, se dice acá en el argot popular caribeño. Y Dios nos regala 24 horas de oxígeno diario. Y nosotros a veces le reclamamos a Dios una ida al culto, le reclamamos a Dios un tiempo de oración, un tiempo de ayuno. Le decimos, Señor, pero es que esta semana de verdad que ya no te puedo dedicar más tiempo. Y resulta, yo aprendí en este tiempo, en el proceso por los que Dios nos pasa, aprendí que nosotros siempre somos buenos para justificar lo de el tiempo. Lo que pasa es que yo no voy porque tengo que trabajar, yo no voy porque tengo que hacer esto, yo no voy porque tengo que hacer lo otro. Y el día que nos morimos, ese día dejamos todo. Ese día todo cambia, todo pasa a un segundo, a un tercer plano, no importa qué estuviera planeado, y nosotros lo vivimos hace precisamente 2 meses con el fallecimiento de mi hermana. Ya cada uno de nosotros tenía un plan. Estaba mi esposo de cumpleaños, habíamos salido a almorzar y teníamos planes en la tarde, y cuando mi hermano me escribe para decirme la noticia, todo cambió. Y esa es nuestra realidad, todo cambia. Y por eso es necesario que entendamos que postergar el propósito de Dios en nuestras vidas no es lo más saludable. Porque Dios no nos posterga las peticiones que nosotros le hacemos. Dios no nos pone condiciones a nosotros. Somos nosotros los que en ocasiones condicionamos a Dios. Yo quisiera invitarles a que usted, si lo vea bien, claro está, le pida a Dios que le dé mucha sabiduría y que también me dé sabiduría a mí. Yo quiero sabiduría de lo alto. Quiero tener la sabiduría para dejar de ser tan, a veces como ese tema de que, Señor, pero mira, allá está la hermana Pablita que lo hace mejor que yo, porque úsala a ella, papito Dios. Ya, porque yo no tengo autoridad para decirle a Dios qué tiene que hacer. Yo debo obedecer y usted debe obedecer y todos debemos obedecer porque Cristo murió, resucitó y viene pronto. Vamos a orar. Padre amado, Dios eterno y soberano, gracias te doy en esta hora porque tú eres bueno y eres poderoso. Señor, todos estamos necesitados de ti. Unos, Señor, con necesidades de salud, otros con necesidades económicas, con necesidades familiares, con necesidades laborales, con necesidades, Dios mío, personales, en el ámbito familiar, en el ámbito matrimonial. Y otros también, Señor, tenemos la necesidad de tu presencia, sin desconocer que podamos necesitar todas las demás cosas. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde vamos a levantar nuestros ojos si solo de ti viene nuestro socorro? ¿A quién le vamos a decir que nos ilumine si solo tú eres la luz del mundo? ¿A quién le vamos a pedir que abra nuestro entendimiento, nuestra sabiduría y que nos dé ciencia, conocimiento y sabiduría? Si solo en ti, Señor, está, y dice tu palabra que tú la tienes y la das como quieres y a quien quieres. Pero también nos dice que clamemos y que tú nos darás en abundancia y sin reproche. Señor, ¿a quién vamos a pedir sino a ti? Que tienes el poder y la autoridad, tú que eres el Todopoderoso, tú que reinas por los siglos de los siglos, tú que eres Dios.
A ti, Señor, que nada se te escapa, porque conoces el pasado, el presente, el futuro, porque eres omnisciente, omnipresente, omnipotente. Eres el Todopoderoso Dios. ¿A quién más vamos a pedir, Padre, sino a ti, en el nombre poderoso de Cristo, bajo la gracia de tu Espíritu Santo? De ti, Espíritu Santo de Dios, que escudriñas lo profundo del Padre para enseñárnoslo, para revelárnoslo a nosotros. A ti, oh Cristo de la gloria, que dijiste que cosas mayores que las que tú hiciste haríamos en tu nombre. A ti, Padre amado, que nos dijiste que nos has dado autoridad y poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda cosa mortífera, y nada nos dañará. A ti, Señor, que dijiste, Dios mío, deleítate en Jehová y concederé las peticiones de tu corazón. Padre mío, Dios mío, ¿a quién iremos? Si solo en ti, Señor, hay esperanza. Solo en ti, Señor, hay paz, solo en ti hay salvación, solo en ti hay vida eterna, solo en ti, Señor, son respondidas nuestras oraciones, porque dice tu palabra que lo que pidamos a ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús lo recibiremos, conforme al propósito, conforme a tu voluntad. Tu palabra nos enseña, Señor, que eres tú el autor y consumador de todas las cosas. Eres tú, Señor, el que tienes la autoridad para dar y para quitar. Eres tú, Señor, el que pones y el que quita rey. Eres tú el que haces conforme a tu propósito. Y nosotros en esta mañana apelamos a tu favor, apelamos a tu misericordia, para que tú obres sanidad, para que tú obres milagro, para que tú obres restauración, para que tú obres liberación, para que tú obres restauración y restitución en cada vida, Señor, para que tú proveas, Dios mío, nuevos empleos, para que tú proveas nuevas oportunidades laborales, para que tú, Padre amado, en el nombre de Jesús, tomes a cada familia, Dios, y la guardes en el hueco de tus manos, pero también, Señor, por cada vida que clama a ti, Señor, por una renovación espiritual, por un denuedo espiritual. Damos gracias a Dios por su amor, damos gracias a Dios por su misericordia. He tenido toda la dificultad de hoy para la oración, para compartir la palabra. Hasta un grillito, yo creo que ustedes lo alcanzan a escuchar. Lo buscamos a ver dónde estaba y nunca lo encontramos. Pero bueno, aquí estamos cumpliéndole a Dios. Nos vemos mañana. Le damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les mando un fuerte abrazo. Me disculpan por el tema de mi voz, pero sé que Dios está en el proceso y que cada vez Dios me recuerda que yo soy su hija, que Él es mi Padre y que su propósito es eterno. Bendiciones para todos ustedes. Dios les bendiga y Dios les guarde junto a sus familias.